Me arrojó a la acera con una bolsa y un grito que aún resuena dentro de mi cabeza. Dijo que era una vergüenza, que mi presencia pudrió el aire en su casa y que moriría solo. Las palabras cortan más profundamente que cualquier cuchillo, pero eso no fue lo que me destruyó. Lo que realmente me mató fue lo que vi cuando abrí esa bolsa. Mi nombre es María das Dores, pero dejé de usar ese nombre completo hace mucho tiempo. Hoy me llaman Doña María, algunos con respeto, otros con lástima. Tengo 67 años, el pelo siempre recogido en un sencillo moño, las manos marcadas con callos y los ojos hundidos de quien ha visto muchas cosas que preferiría olvidar. Vivo en un antiguo pueblo a las afueras de la ciudad, un lugar donde el tiempo pasa lentamente, pero la memoria corre como un cuchillo entre las costillas. Hasta hace una semana vivía con mi hija menor y mi nieto. Ayudó en lo que pudo. Lavé ropa, cociné, cuidé la casa cuando ella iba a trabajar. Nunca pedí nada, sin explicaciones, sin excusas. Solo quería un poco de paz al final de mi camino. Pero la paz, para quienes tienen un pasado sucio, es siempre una ilusión, un paño blanco que cubre un agujero. Basta que el viento cambie y todo vuelve a la vida. Esa mañana noté algo extraño en su rostro, una mezcla de ira y miedo. Ella evitó mirarme a los ojos, y cuando vio que yo había recogido accidentalmente un sobre caído del bolsillo de su chaqueta, se transformó, gritó, él maldijo. Me arrebató el sobre de la mano como si fuera dinamita, y luego explotó. Me despidió. Dijo que su nieto no podía crecer con alguien como yo, que mi pasado apesta, que mi presencia era como veneno goteando sobre los platos de la casa. Salí llorando, humillada, sin saber a dónde ir. Estaba lloviendo bien. El asfalto parecía un espejo roto. La bolsa de plástico negra voló detrás de mí. Lo lanzó con fuerza, como si quisiera deshacerse de un cadáver. Cuando cayó a mis pies, pensé que era solo un montón de ropa vieja. Pero no, fue así. Estaba temblando, no por el frío, pero esa mezcla de dolor, vergüenza y rabia que solo entiende una madre rechazada. Caminé hasta la parada de autobús más cercana. Me senté en un banco mojado por la llovizna, y solo allí, con el sonido de los coches y las bocinas de fondo, tuve el valor de abrir la bolsa. Dentro, arrugadas entre mi abrigo y una toalla rota, había 3 cosas. Una vieja foto de mi hija con un hombre que conocía bien, un fajo de billetes envuelto en plástico y una pistola. Una pistola vieja, el mismo que enterré un día en un patio trasero a cientos de kilómetros de distancia. El mismo que desapareció cuando el pasado vino a cobrar su deuda, hace años. Mi estómago se revolvió, me sudaban las manos. No entendí, eso no tenía sentido. O hizo demasiado, porque la verdad cuando llega, nunca es fácil. Entra como el viento a través de una ventana rota, causa daño, lo esparce todo, pero también revela lo que se escondía bajo el polvo. Mi hija siempre me condenó. Siempre dije que era una mujer débil, sumisa y cobarde. Ella no sabe ni la mitad. Ella creció sin saber por qué cambiábamos tanto de ciudad. ¿Por qué no podía tener redes sociales? Porque estaba mirando por encima del hombro todo el tiempo. Ella pensó que yo estaba paranoico, que inventé historias. Pero ahora, con esa pistola en sus manos, entendí que ella no solo lo sabía todo, ella estaba repitiendo. Y tal vez incluso empeore. La bolsa, que me arrojó como si fuera basura, era en realidad un grito de auxilio disfrazado de desprecio. Ella no me echó solo por odio. Me echó porque sabe que reconocería las huellas, el tipo de dinero, el tipo de mentira, la cara oscura de la supervivencia. Allí, sentada en aquel banco, ya no lloré más. El llanto se secó. En su lugar vino una fuerza que no había sentido en décadas. Una voz dentro de mí, baja, firme, que me decía que necesitaba hacer algo, no para mí, pero para mi nieto, por la última oportunidad de romper el ciclo, porque cuando el pasado regresa, no llama a la puerta, él irrumpe. Si estás escuchando esta historia y alguna parte toca heridas que pensabas que estaban curadas, quédate aquí conmigo, porque esto es solo el comienzo, y te lo contaré todo, no porque quiera compasión, sino porque quizás también llevas una bolsa llena de verdades que nadie quería escuchar. Si crees que nunca es tarde para mirar atrás y enfrentarte a los fantasmas, deja tu me gusta ahora mismo. Suscríbete al canal Emotion of Age y activa la campanita. Aquí no. Contamos las historias de las víctimas. Contamos historias de mujeres que decidieron no morir en silencio, incluso cuando todo el mundo dice que es demasiado tarde. Y comenta desde qué ciudad estás viendo, porque el dolor puede ser silencioso, pero la dignidad necesita voz. Y te prometo
que esta historia te llevará hasta el final, porque lo que había en esa bolsa lo cambió todo, incluso quien pensé que era. Pensé que mi pasado había muerto el día que enterré esa arma. El mismo día juré que nunca miraría atrás, pero las promesas hechas con miedo no duran. Y ahora, con aquel bolso en las manos y el corazón destrozado, todo volvió como un torbellino. Nací en el norte del país, en un pequeño pueblo de casas sin revocar y largas noches. Mi padre desapareció antes de que yo cumpliera 2 años. Mi madre hizo lo que pudo para alimentarnos, pero había más hambre que harina. A las 7 ya sabía que el silencio era un escudo, que mirar demasiado a los ojos de los adultos traía consigo golpes, que la mejor manera de pasar desapercibido era parecer invisible. A los 12 años reconocí el olor a sangre. No era mío, era de una vecina, María Elena, que fue golpeada hasta los huesos por su marido y murió 2 días después, sin que nadie dijera nada. Eso se me quedó atascado en la garganta durante años. El miedo dio forma a todo lo que me rodeaba y moldeó en quien me convertí. Cuando cumplí 15 años, mi madre enfermó y me enviaron a la gran ciudad a trabajar en una pensión. Lavé ropa, limpié pisos, escuché conversaciones detrás de las puertas. Allí conocí a Joaquim. Era 20 años mayor que yo, de ojos oscuros y promesas más dulces que el azúcar. Dijo que me sacaría de allí. Y se lo quitó. Pero eso no me alejó del peligro. Me llevó directamente al fondo del asunto. La primera semana me entregó un sobre marrón. Dijo que era solo cuestión de entregarlo en una tienda. Solo eso, yo entregué. Y al día siguiente sonó el teléfono de casa. Era él, nervioso, diciendo que no. Podíamos volver allí. La tienda había sido invadida. Un hombre estaba muerto. No entendí nada. Solo más tarde me di cuenta de que el sobre contenía dinero. Dinero sucio. Yo era una mula y ni siquiera sabía lo que eso significaba. Allí empezó el ciclo. Un trabajo aquí, otro allá. Pequeñas entregas, viajes, reuniones en bares oscuros. Me acostumbré. El miedo, cuando se convierte en rutina, se disfraza de fuerza. Y cuando lo vi, ya era demasiado tarde. Estaba dentro, justo dentro. A los 22 años quedé embarazada de mi primera hija. Escondí lo que estaba haciendo. Dijo que trabajaba como recepcionista y viajaba en una empresa de cosméticos. Mentira tras mentira, pero fue para proteger. Se suponía que debía dar comida, leche, pañal, una casa en la que no llovió por dentro. Y así fue durante mucho tiempo. El padre del niño desapareció antes del nacimiento. Otro fantasma, otro abandono. Estaba solo. La crié lo mejor que pude. Luego vino la segunda hija, con otro hombre. Y la historia se repitió. El crimen no era glamour. Fue supervivencia. Fue lo que me permitió pagar las cuentas y no dejar que pasaran por lo que yo pasé. Durante años fui una sombra. Me desperté temprano, sonreí a mis vecinos y fingí ser normal. Pero por la noche hacía cosas que todavía hoy me dan escalofríos. Una vez acepté quedarme con un auto por 2 días. Dijeron que era solo cuestión de conservarlo. Pero al segundo día llegó la policía. En el maletero había un cadáver. Un hombre desaparecido desde hace semanas. Me escapé, cambié mi nombre, me corté el pelo y comencé de nuevo en una ciudad vecina. Las chicas nunca se enteraron, o al menos eso pensaba. Mi error fue subestimar el peso de la mentira, porque las mentiras, cuando crecen, echan raíces. Y un día, todo lo que construiste encima comienza a colapsar. Fue así conmigo. Mi hija mayor murió en un accidente de motocicleta cuando tenía 18 años. Nunca se lo dije a nadie, pero su casco llevaba semanas roto. Me había pedido dinero para uno nuevo y dije que no se podía hacer. Ese mes había aceptado un trabajo arriesgado y necesitaba pagar mi silencio. Prioricé el miedo y ella murió. Ese fue el primer pedazo de mi alma que se rompió. Después de eso, me convertí en piedra. Hice lo que había que hacer. Me alejé de todo. Viví en la calle por un tiempo. Dormía cerca de una estación, cubierto de periódicos, hasta que una señora me encontró. Me dio sopa, me llamó hija. Y allí comenzó el lento viaje de regreso. Años después, volví a encontrarme con mi hija menor. Ella era adulta, graduada, tenía un hijo. Dijo que necesitaba ayuda, que estaba cansado, que quería perdonarme. Acepté. Por supuesto que acepté, porque mamá siempre acepta, aunque no entienda. Empecé a vivir con ella. No hablamos del pasado. Fue un acuerdo silencioso. Fingí que era simplemente una dama común y corriente. Ella fingió creer.
El nieto me llamó abuela con una dulzura que me hizo olvidar las noches de sirenas y pasos corriendo. Pero todo esto era cristal fino. En algún momento iba a explotar. Ahora lo entiendo. La bolsa no se trataba solo del regalo. Se trataba de lo que estaba oculto. Era una prueba de que ella lo sabía, que ella también se había hundido en el mismo pantano. Quizás por necesidad, quizás por orgullo, quizás para demostrar que era mejor que yo. Y fracasó, porque la sangre que intentamos lavar con el silencio siempre vuelve. Mancha tus manos, mancha las palabras. Viví mintiendo para protegerme, pero quien protege con mentiras traiciona al enemigo a sus espaldas. Hoy entiendo que lo peor que hice fue quedarme callado, para esconderse. Haz como si no te doliera, que el pasado ha quedado atrás. Nunca se quedó. Si has llegado hasta aquí, quiero que pienses conmigo. ¿Cuántas veces también te has quedado en silencio para proteger a alguien? ¿Cuántas veces te tragaste tu grito para mantener unida a la familia? ¿Imagen intacta? ¿Y valió la pena? Deja tu comentario con la palabra culpa si ya has cargado más de lo debido. Suscríbete ahora al canal Emotion of Age, activa la campanita y comparte esta historia con alguien que cree que ya no puede hacerlo, porque a veces la curación comienza cuando dejamos de mentirnos a nosotros mismos. Oculté mi historia por miedo a perder el amor de mis hijas, pero al final lo que perdí fue la oportunidad de enseñar la verdad. Y ahora tal vez sea demasiado tarde. A la mañana siguiente, el cielo estaba pálido, como si el mundo también estuviera agotado. La bolsa descansaba sobre la mesa de la pequeña casa de huéspedes donde logré pasar la noche. La habitación olía a madera vieja y la cama crujió cuando me levanté, mi cuerpo más pesado de lo habitual, como si cada recuerdo tuviera ahora el peso de una piedra dentro de mí. Pasé toda la mañana despierta, sentada en el borde de la cama, mirando el techo manchado de humedad, el arma, las fotos, el dinero. Eso no fue un error, fue una elección. Mi hija había elegido un camino, y por lo que pude entender, fue lo mismo que una vez intenté ocultarle. Durante años, protegí a esa chica como quien protege una flor en un campo minado, y ahora ella era el campo. Fue la explosión. No sabía con quién estuvo involucrada ni por cuánto tiempo, pero conocía muy bien las señales. El dinero en billetes grandes, envuelto con cintas, huele a plástico y a perfume barato. El arma, vieja pero limpia, cargada. Las fotos, uno de ellos en especial, no se me quitaba de la cabeza. Era la cara de un hombre, joven, moreno, con una sonrisa forzada. Estaba sentado en un banco del parque y detrás de él, en una mancha casi invisible, reconocí a un viejo conocido de mi pasado. Un nombre que no había oído en más de 20 años. Vicente. Cuando vi esa figura, mi cuerpo se congeló. Vicente era uno de los más peligrosos del grupo con el que trabajé en los 90. Fría, calculadora, manipuladora. Era el tipo de hombre que destruía familias con un apretón de manos y una sonrisa tranquila. Había desaparecido del mapa tras un fallido operativo policial. Todos pensaron que lo habían matado, pero allí estaba, borroso en el fondo de una fotografía que guardaba mi hija. Esa misma tarde, fui a un cibercafé. El dueño me reconoció del barrio y me dejó usar el ordenador unos minutos sin cargarlo. Investigué todo lo que pude. Utilicé la información que tenía, conecté extremos y cada nuevo descubrimiento me hizo más profundo. El hombre de la foto era un servidor público, involucrado en un escándalo de malversación de fondos de PAI, un programa de asistencia social. Mi hija trabajó como coordinadora de ese mismo programa. La realidad me golpeó como un rayo. Estaba involucrada en algo grande. No fue solo una deuda, una mala elección, una aventura. Fue un plan que probablemente heredó. Y yo, una vez más, estaba en medio de todo. Y peor, ser utilizado sin saberlo. Esa noche intenté llamarla. Quería una explicación. Quería saber de ella que todo fue un malentendido, que el arma pertenecía a otra persona, que el dinero era para pagar la cirugía, que las fotos fueron coincidencia. Pero ella no respondió. El teléfono llamó, y luego entró en grabación automática. Entonces fui a la escuela de mi nieto. Me vio en la puerta desde lejos y corrió hacia mí. Me abrazó como si nada hubiera pasado. Eso me desarmó por dentro. Me preguntó si iba a volver a casa. Dijo que su madre se comportaba de manera extraña, que lloraba mucho por las noches, que siempre estaba mirando por la ventana, como si esperara que alguien llamara. Quería llorar, pero me contuve. Solo prometí que todo estaba bien, que encontraría una manera.
pero las cosas solo empeoraron. 3 días después, al salir de la panadería donde lograba lavar platos a cambio de café y una barra de pan, encontré a 2 hombres esperándome en la esquina. Llevaban trajes y gafas de sol. No se presentaron como policías ni nada más. Simplemente dijeron que sabían quién era yo y que debía olvidar lo que había visto. Uno de ellos me entregó un sobre con 1000 reales y él dijo que se suponía que debía desaparecer, que mi hija estaba bien y que si me preocupara por ella me quedaría callada. Ahorré el dinero sin pensar. El miedo llegó con fuerza, pero cuando llegué a la habitación de la casa de huéspedes y abrí el sobre, vi junto con el dinero una copia de la misma foto del hombre en el banco y al dorso, escrito a mano, algo que me hizo temblar por todos lados. Estaba escrito: la historia se repite cuando se entierra la verdad. Esa fue una advertencia, un mensaje directo, y vino del tipo de personas que no envían el mismo mensaje 2 veces. A la mañana siguiente, la vecina de mi hija me envió un mensaje de texto. Ella todavía tenía mi número guardado. Dijo que la policía había ido a la casa para hacer preguntas. Preguntaron por mi hija, acerca de mí. Dijeron que estaban investigando transacciones financieras irregulares y hubo denuncias anónimas. Fue en ese momento que me di cuenta de que el asedio se estaba cerrando. Y si no, actuaba, o ella se iría a quedarse atascado o algo peor. Y si se cayera, se llevaría a su nieto con ella. El niño que todavía creía que su abuela hacía pasteles y que su madre era una heroína. En un intento desesperado, volví a su casa. Esperé en la acera durante horas. Cuando llegó, no me miró a los ojos. Pedí entrar. Ella lo negó. Dije que lo sabía, que había visto todo. ¿Quién sabía de Vicente? Sobre el dinero. Ella palideció. Me llevó hasta la puerta y me dijo, entre dientes, que yo no sabía nada, que no necesitaba el consejo de alguien que vivía en el barro, que lo que hizo fue por justicia, que el sistema debía y ella solo estaba cobrando. En ese momento entendí que ella realmente creía eso, que, de alguna manera, había construido una lógica para justificar lo que hizo. Quizás porque eso es lo que me has visto hacer toda mi vida. Y la peor parte es solo que, en parte, tenía razón. El sistema siempre ha cobrado más a quien menos tiene. Y tal vez ella solo estaba tratando de cambiar el rumbo, pero de forma equivocada. Si estás escuchando todo esto y sientes un escalofrío en el alma, comenta abajo con la palabra verdad, porque a veces es solo ella quien puede salvarnos, y a veces también lo destruye todo. Suscríbete ahora al canal Emotion of Age y activa la campana, porque en las próximas partes te mostraré cómo incluso aquellos que piensan que ya han pagado por todo, pueden descubrir que el pasado tiene altas tasas de interés. Y el peor castigo, a veces, es ver a nuestros hijos repetir nuestros errores, creyendo que están haciendo las cosas de manera diferente. Compártelo con alguien que necesite escuchar esto, porque todavía queda un largo camino por recorrer. Y ya no estaré en silencio. Esa noche el cielo estaba despejado, pero dentro de mí solo había tormenta. Sabía que había cruzado una línea, y no fue la primera vez, solo que ahora era mi hija la que estaba del otro lado. No como víctima, sino como alguien que siguió, paso a paso, el mismo camino, que una vez maldije. La diferencia es que entré a este mundo porque no vi salida. Ella no. Ella eligió conscientemente. Y eso dolía más que cualquier amenaza, cualquier puñetazo, cualquier noche sin hogar. Después de la conversación en la puerta, me paré en la acera, viendo cómo las luces de la habitación se apagaban una por una. Mi nieto, probablemente ya dormido, no tenía idea de que su madre se estaba hundiendo y que su abuela era la única que intentaba detener el hundimiento. Pero, ¿cómo detener a alguien que no quiere ser salvo? ¿Cómo puedes salvar a alguien que te empuja hacia abajo cada vez que te acercas? Al día siguiente, volví al cibercafé. Pedí imprimir la foto. Escribí todo lo que sabía en la parte de atrás. Nombre de los involucrados, fechas aproximadas, conexiones. Hice 2 copias y las guardé dentro de mi blusa. Esa era mi única arma, mi único escudo. Lo que no esperaba era que, esa misma tarde, la humillación viniera desde el interior de la propia casa y con fuerza suficiente para hacerme desplomarme. Me llamó el director de la escuela de mi nieto. Dije que necesitábamos hablar. Fui allí con el corazón acelerado. Pensé que estaba herido o algo peor, pero cuando llegué, ella me saludó con una mirada dura y distante.
Dije que mi presencia allí causaba malestar entre los demás padres. Circulaban rumores sobre mi pasado, que había fotos antiguas mías repartidas entre grupos comunitarios, que, por seguridad, ya no debería recoger a mi nieto del colegio. No lloré allí, no me gustó así. Simplemente le di las gracias. Me fui y caminé sin rumbo durante casi una hora. Cuando me detuve, me di cuenta de que estaba frente a la antigua comisaría donde, hace años, me interrogaron por última vez. La fachada había cambiado, pero el peso en la parte trasera era el mismo. Y entendí que el pasado no estaba simplemente llamando a la puerta. Él estaba entrando por la fuerza y derribando todo. A la mañana siguiente, recibí una llamada de un número desconocido. La voz al otro lado de la línea era baja, casi educada. Dijo que sabía dónde dormía. ¿Quién diría que estaba investigando demasiado? Que, si no me detenía, el próximo cuerpo que apareciera en una plaza podría ser el mío. Después de eso, silencio. Pensé en huir. Cambia de ciudad una vez más. Empezar de nuevo. Pero me cansé. Estoy cansado de huir, para esconderse. Vivir como si cada paso fuera el último. Y más aún, estoy cansada de ver a mi hija perderse y no hacer nada. Sabía dónde iba a terminar. Ya había visto esta película y ya no quería mirar en silencio. Esa tarde, ella me llamó, primera vez desde la puerta. La voz fue ahogada. Dijo que necesitaba verme, que era urgente. Pedí una cita en un café apartado, en un barrio donde nadie nos conocía. Cuando llegó, estaba demacrada, con ojeras bajo los ojos y el pelo recogido de cualquier forma. Se sentó sin decir nada. Me tomó la mano durante unos segundos, luego lo soltó y empezó a hablar. Dijo que no empezó mal, lo que fue solo un favor, un puente, una mano amiga para un amigo. Luego vino el dinero, luego silencio y finalmente el miedo. Dijo que se involucró con la gente equivocada, quien intentó irse, pero amenazaron a su hijo, y ella no sabía qué más hacer. Escuché todo en silencio. Cada una de sus palabras era una hacer, no por la confesión en sí, sino porque vi en ella exactamente la misma mujer que yo era. La misma lógica, el mismo tono, las mismas justificaciones. Y luego, cuando terminó, los ojos llorosos y me preguntó, casi como una niña, «Dime, mamá, ¿soy como tú?» Cerré los ojos, respiré profundamente y respondí, «No, no eres como yo, porque nunca tuve a nadie que me avisara para hacerme retroceder. Pero lo haces, me tienes a mí y tiene un hijo, y todavía hay tiempo». Ella lloró. Por primera vez en mucho tiempo, no hay ira. Pero la paz duró poco. 2 días después me llamaron a declarar. Alguien había hecho una denuncia anónima que me relacionaba con un antiguo blanqueo de dinero. Y mencionaron el arma. La misma arma que la bolsa. El mismo que ahora estaba con alguien que no conocía. Fui a la comisaría con el corazón a punto de caer. Di mi nombre real. Le entregué una copia de la foto, el reverso con las notas. Dijo que no quería inmunidad, solo quería proteger a mi nieto. Le dije todo lo que sabía. El policía me miró como si estuviera viendo hablar a un fantasma. Dijo que lo comprobaría, pero por ahora debería permanecer en silencio. Por seguridad, al salir de la comisaría recibí un mensaje. Era una foto de mi nieto sentado frente a la escuela y una frase escrita en mayúsculas. Él será el próximo. Ese fue el momento exacto en que me rompí. Ese momento me destrozó. El pasado me venció, me destruyó, me atravesó como una lanza. Regresé a la pensión, encerrada, llorando, gritando sola en el baño, golpeando el espejo, hasta que los fragmentos me cortaron la mano. La sangre corría por el fregadero, y lo único que podía pensar era, he vuelto a fallar. Fue allí, en el suelo del baño, entre cristales rotos y culpa, donde nació mi decisión. Ya no iba a permanecer en silencio, ya no iba a proteger a nadie con mentiras. La verdad podría destruirme, pero tal vez salvaría lo que aún podría salvarse. Fui a la prensa, iba a contarlo todo. Iba a entregar nombres, pruebas, conexiones, aunque me cueste lo poco que me quedaba. Si todavía estás aquí, escuchando esta historia, comenta ahora con la palabra basta, porque esa fue la palabra que me salvó ese día. Basta de silencio, basta de miedo. Ya basta de repetir los mismos errores, fingiendo que es por amor. Suscríbete al canal Emotion of Age. Activa la campanita y comparte con quienes necesitan entender que a veces el mayor acto de amor es exponer la verdad, porque ocultar los errores a quienes amamos no nos protege. Veneno.
Y un día cobra demasiado. Elegí hablar, incluso temblando, incluso solo, porque sigo creyendo que salvar a alguien vale más que parecer fuerte. Al día siguiente, más frío de lo habitual, salió, no por la temperatura, sino por la forma en que iluminaba las cosas sin calentar nada. Era como si el mundo hubiera dejado de fingir que todavía existía la inocencia. Pasé la mañana preparándolo todo. Yo tomé las fotos, reuní los papeles, escribí a mano cada detalle que recordaba, los nombres, las reuniones, las fechas, los lugares, el dinero que se fue debajo de la mesa, las amenazas y sobre todo, el vínculo que unía a mi hija con todo eso. Por primera vez no lloré. Por primera vez no temblé. Estaba decidido. Fui a un edificio antiguo en el centro, donde se encontraban las oficinas de un pequeño periódico, pero conocido por informar cosas que nadie más tenía el coraje de hacer. Esperé casi una hora antes de que me respondieran. Cuando finalmente entré, fui directo al grano. Entregué los papeles, les pedí que me escucharan. Hablé del plan, del arma, del pasado. Y cómo todo esto estaba ahora en manos de gente que no se lo piensa dos veces a la hora de borrar vidas. El periodista que me escuchó tenía los ojos cansados pero atentos. Tomó notas, grabó mi discurso. Dijo que tendría que comprobarlo todo, que esto era demasiado serio. Si fuera cierto, involucraría a personas importantes. Solo dije que ya no me importaba el riesgo, que lo único que quería era que mi nieto no creciera con el peso de cargar con una mentira heredada, y que mi hija, aunque me odiara por el resto de su vida, tuviera la oportunidad de salir de esto antes de que pasara lo peor. Esa misma tarde recibí una llamada. Era el fiscal quien dirigía una investigación sobre delitos financieros relacionados con la asistencia pública. Alguien había enviado mi declaración. Quería saber de mí en persona. Fui al foro. Entré solo, con la cabeza en alto y el corazón en silencio. Me recibió formalmente, pero con una curiosidad casi sospechosa. Lo dije todo de nuevo y entregué lo que tenía, las fotos, los nombres, las conexiones. Cuando mencioné el nombre de Vicente, dejó de escribir. Dijo que ese nombre estaba en un expediente antiguo, de una operación archivada por falta de pruebas. Dije que si eso se confirmaba, no era solo mi hija la que estaba en riesgo, era todo un plan a punto de colapsar. Me preguntó si estaba seguro de lo que estaba haciendo, y respondí que era la primera vez en décadas que estaba seguro de algo. 2 días después, comenzaron los movimientos. La policía acudió al lugar donde años atrás había enterrado documentos y objetos que guardaba como una especie de penitencia. Estaban allí, intacto, el arma, las notas antiguas, un cuaderno con códigos, nombres cifrados. Era poco, pero alcanzó para conectar extremos. Mientras tanto, mi hija fue citada a declarar. Recibí un mensaje de ella, una frase seca. ¿Cómo pudiste? Respiré hondo y no respondí, porque a veces el silencio es la única manera de no destruir lo que aún se puede reconstruir. El fiscal me llamó el mismo día. Dijo que las pruebas eran suficientes para iniciar el proceso, que habría audiencias, que mi hija sería escuchada, pero que lo que hice podría evitar algo mucho peor. Por primera vez, me llamó por mi nombre completo, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que alguien me veía como algo más que una sombra. A la mañana siguiente, recibí la visita de una persona inesperada. Una de las mujeres que, en el pasado, estuvo conmigo en los momentos más oscuros. Su nombre era Clara. Había desaparecido. Dicen que huyó a otro país, pero ahora él estaba ahí, frente a mí. Cabello gris, mirada dura, pero con una ternura que solo quienes han pasado por el infierno saben tener. Dijo que escuchó lo que estaba pasando, que tenía miedo, pero estaba dispuesta a hablar, que él también tenía cosas que contar, quien también quería romper el ciclo. Concertamos una reunión con el fiscal, y allí, juntos, contamos lo que sabíamos. Las conexiones, los contratos sucios, compré políticos, los niños utilizados como escudos. Clara entregó grabaciones, viejo, pero claro, voces reconocibles, incluyendo el de Vicente, amenazando a una mujer con detalles que solo podían venir desde dentro. El artículo salió el domingo. Primera página, nombre ficticio, rostro borroso, pero la historia estaba ahí, y los nombres reales fueron con justicia. Los comentarios se difundieron, la ciudad susurró. Algunos intentaron desacreditarlo, otros guardaron silencio por miedo, pero lo más importante ocurrió dentro de mi propia casa, o mejor dicho,
en el corazón de alguien que pensé que nunca más me perdonaría. El lunes mi nieto se presentó en la pensión donde me alojaba, sin previo aviso, con una mochila a la espalda y una mirada demasiado seria para su edad. Me abrazó, dijo que su madre estaba en shock, quien lloró en secreto, que no me habló, pero que tampoco me odió. Me preguntó si todo lo que decían era cierto. Dije que sí, que me equivoqué, y ahora estaba intentando hacerlo bien. Y él, con una madurez que me desmanteló, dijo que eso me convertía en alguien mejor que muchas personas que conocía. Allí, en ese abrazo, entendí que mi decisión no fue en vano. Si todavía estás aquí, escuchando cada parte de esta historia, comenta con la palabra prueba, porque eso es lo que, al final, lo cambia todo. Una prueba, un documento, una grabación, un coraje. Suscríbete al canal Emotion of Age, activa la campanita y comparte con alguien que piensa que ya es tarde para levantarse, porque, a veces, el punto de inflexión llega cuando decidimos dejar de proteger el error con el silencio. Aún no ha terminado. La justicia empezó a moverse, pero el enfrentamiento final aún estaba por llegar, y la verdad, es decir, ya no guarda silencio. La sala del foro estaba fría, silenciosa e iluminada por una luz blanca que no perdonaba las arrugas ni las miradas tristes. Estaba sentado en la segunda fila, con las manos en el regazo, tratando de mantener la postura erguida, pero por dentro todo temblaba. El enfrentamiento final había llegado. No fue una película, no fue un recuerdo, lo era ahora. Y no hubo escapatoria. Mi hija, a quien una vez tuve en mis brazos con fiebre, a quien protegí de hombres peligrosos, a quien alimenté con lo poco que quedaba de mi dignidad, ahora estaba sentada frente a un juez, con los ojos enrojecidos y los hombros encorvados por la vergüenza y la ira. La fiscalía presentó las pruebas, informes, grabaciones, registro de armas, el rastro del dinero, todo cuidadosamente unido. Todo apunta hacia ella y hacia un grupo más grande, más profundo y más sucio. Nunca le quité los ojos de encima, ni siquiera cuando intentaron pintarla como manipuladora. Ni siquiera cuando el abogado defensor alegó presión psicológica. Solo quería que ella supiera que, aunque hice lo que hice, incluso entregué lo que entregué, no estaba allí para verla caer. Estuve allí para ver emerger la verdad. Cuando me llamaron a declarar, el tiempo se detuvo. Cada paso hacia la silla de los testigos se sentía como toda una vida de arrastrar los pies. Me senté, respiré hondo y miré directamente al juez. Le dije todo. Desde el primer parto, hace décadas, hasta la última noche que vi a mi hija llorando escondida en la cocina. Hablé del miedo, de la pobreza, del hambre, pero también hablé de opciones, de las mentiras, de la herencia podrida que intenté ocultar y el coraje que encontré demasiado tarde, pero que aún era mío. El momento más difícil fue cuando el abogado me preguntó si creía que mi hija merecía ser castigada. La habitación quedó en silencio. Me tomé unos segundos para responder. Luego, con voz firme, dijo que ella merecía algo mayor que un castigo. Se merecía la oportunidad de hacer algo diferente, para enseñarle a tu propio hijo a salir del barro. Pero para ello era necesario afrontar las consecuencias. La verdad libera, pero también pesa. Y nadie toma a la ligera lo que se construyó sobre mentiras. Mi hija no lloró mientras yo hablaba, pero sus ojos, esos ojos que vi por primera vez en una sala de maternidad, estaban llenos de algo que no había visto en años: confusión, dolor y quizás, por primera vez, arrepentimiento. El fiscal finalizó con un fuerte discurso. Dijo que la sociedad necesita justicia, pero que la justicia comienza cuando alguien tiene el coraje de romper el ciclo, cuando alguien decide hablar, aunque cueste todo, y que, en ese caso, no se trataba solo de delitos financieros, sino de legados corruptos transmitidos de madre a hija, y que, allí, una mujer había elegido romper la cadena. La sentencia no llegó ese día, pero el impacto permaneció. Cuando salí de la sala, muchos me miraron con respeto, otros con desprecio, pero por una vez no me importó, porque ahora ya no era una sombra, fue presencia, era voz, era alguien que, a pesar de todo, se había negado a morir en silencio. La semana siguiente, la prensa comenzó a dar detalles. Mi rostro aún no era conocido públicamente, pero mi historia ya circulaba. Recibí mensajes anónimos, algunos de odio, otros de agradecimiento. Una mujer me escribió:
diciéndome que, al escuchar mi historia, decidió contarle a su marido que había sido abusada por su hermano en su juventud. Otra dijo que denunció un plan de corrupción en la guardería donde trabajaba. Era como si mi voz, tan silenciada durante décadas, finalmente hubiera encontrado un eco. Mi hija fue escuchada nuevamente, esta vez solo. No hay abogados a su lado, sin mucho maquillaje para disimular el cansancio. Él contó todo, confirmados los nombres. Entregó más pruebas. Dijo que eligió el silencio por miedo y luego por orgullo. Pero cuando se dio cuenta de que su hijo podría crecer cargando con la misma vergüenza que ella tenía por mi vida, decidió hablar. Dijo que no quería ser mi continuación y al mismo tiempo me agradeció por afrontarlo primero, por demostrar que es posible salir aunque cojees. Cuando salió de la habitación, me vio en el pasillo. Se detuvo. Permaneció inmóvil durante unos segundos y luego caminó hacia mí. Nos abrazamos. Fue breve, fue duro, pero era verdad. Y ahí, sin decir nada, sellamos lo que quedaba. No es un perdón completo, pero una especie de comprensión, que no hay manera de borrar lo que vivimos, pero tal vez haya una manera de no repetirlo. En los días siguientes, las investigaciones se profundizaron. Vicente fue localizado, intentó escapar. Fue detenido con documentos falsos y una cantidad absurda de dinero escondida en una caja fuerte. Surgieron otros nombres y la red comenzó a desmoronarse. Me llamaron de nuevo, esta vez para acompañar una audiencia final sobre las pruebas entregadas, no como acusado, sino como parte esencial del proceso, un agente de la verdad. Palabras del propio fiscal. En esa sala, con todos los involucrados presentes, incluidos aquellos que previamente me amenazaron, me levanté, sin esposas, sin culpa, y por primera vez, completamente limpio. La justicia no borró lo que hice en el pasado, pero tampoco me condenó por lo que ya había pagado 1000 veces en silencio. Allí me di cuenta de que la dignidad no llega cuando el mundo te aplaude. Llega cuando te miras al espejo y ya no te avergüenzas de en quién te has convertido. Si llegaste hasta aquí, comenta con la palabra justicia, porque de eso se trata, no venganza, sino de justicia, y no el que destruye, el que reconstruye. Suscríbete ahora al canal Emotion of Age, activa la campanita y comparte con alguien que necesite entender que nunca es tarde para levantar la cabeza y decir, ya basta. Porque el enfrentamiento más difícil no es con los demás, depende de nosotros. Aún no ha terminado, falta un nuevo comienzo. Y a veces, el final es solo el principio contado de otra manera. Han pasado 6 meses desde el día en que lo dije todo en voz alta, frente a una sala entera, y mi hija, por primera vez, me miró como alguien que no solo era parte del problema, sino tal vez parte de la solución. Mucho ha cambiado desde entonces, y muchas cosas todavía se están uniendo, como fragmentos de vidrio cuidadosamente reemplazados. Nada ha vuelto a ser como era antes, pero de una manera extraña. Eso es algo bueno, porque lo que había antes estaba todo sustentado en mentiras, miedo y silencio. Y ahora, incluso con el dolor y las cicatrices, algo nuevo está creciendo, algo que ya no sabía que era posible. Paz. Hoy vivo solo en un pequeño departamento en la parte trasera de una casa de esquina. El lugar es sencillo, 2 habitaciones, una cocina estrecha y un balcón desde el que se ve la calle. No hay lujo, pero sí dignidad. Y la dignidad, cuando te la han quitado durante tanto tiempo, se convierte en el mayor de los tesoros. Mis ingresos provienen de pequeños trabajos como cuidadora de personas mayores. La mayoría de la gente me conoce por nombre. Otros simplemente me llaman Doña María. Ya no escondo quién soy. Cuando la gente me pregunta por qué estoy allí, digo que estoy empezando de nuevo y que fui muchas cosas antes de ser quien soy ahora. La relación con mi hija sigue llena de cariño, como quien pisa suelo mojado después de una inundación. Pero poco a poco volvimos a hablar. Primero sobre cosas prácticas, luego sobre el nieto, luego sobre la vida y por último, sobre lo que fuimos y lo que ya no queremos ser. Todavía tiene momentos en los que está demasiado callada. ¿De qué tienes la culpa? Pero ahora, ella no rehúye la conversación. Y eso ya es mucho. Ella renunció a su cargo. Forma parte de un pequeño proyecto social que ayuda a mujeres que han abandonado el sistema penitenciario a reconstruir su rutina. Dijo que, por primera vez, siente que está haciendo algo bien sin tener que ocultar nada. Y yo creo.
Mi nieto me visita casi todos los fines de semana. Trae libros, me enseña a usar el celular, habla de la escuela, de sus amigos, de sus miedos. El otro día me dijo que escribió un ensayo sobre mí. El tema fue el coraje. Y le dijo a la maestra que la valentía, a veces, es decir la verdad, cuando todos esperan que sigas mintiendo. Lloré suavemente cuando dijo eso, porque en ese momento supo que algo dentro de él estaba salvado. Y eso, solo eso, hubiera valido la pena. La bolsa negra, la misma que una vez me arrojaron con ira, ahora está guardada. No como un recuerdo amargo, sino como un símbolo. Dentro de ella, ahora, ya no está el arma, ni la evidencia, ni el miedo. Hay cartas, escrito por mí, uno por mes, todo con extractos de mi historia, no para revivir el dolor, sino para registrarlo, para que algún día pueda leerlo con calma y entenderlo. No perdonar, no para juzgar, pero conocerte. Porque nadie puede crecer completo sin saber de dónde viene. Algunas personas se mantuvieron alejadas después de que se conoció la historia. Otros se acercaron. Descubrí que cuando muestras tu verdad, asustas a quienes aún viven encubiertos, pero también atrae a quienes están cansados de fingir. Hice nuevos amigos. Una de ellas, doña Celina, tiene 72 años y fue detenida por error en los años 90. Hoy da conferencias sobre el error judicial y la injusticia. Iniciamos un pequeño grupo de apoyo para mujeres que quieren contar sus historias, desvergonzado, sin máscara. No me convertí en una celebridad. No me entrevistaron en televisión. No gané dinero con lo que viví. Pero obtuve algo que me había sido negado durante décadas: libertad. Ir y venir sin mirar por encima del hombro. Dormir sin molestias. Mirarme en el espejo y no apartar la mirada. El otro día, pasando por una plaza, vi a una madre tirando deprisa a su hija. La niña lloró y la mujer, nerviosa, dijo que si no se callaba la dejaría sola allí. Eso me atravesó. Me acerqué a ellos, respiré hondo y les dije con cuidado que a veces lo que decimos con ira queda en la memoria de un niño para siempre. La mujer me miró con desprecio y se fue, pero la niña me miró como si entendiera y sonrió. Tal vez lo olvide, quizás no, pero si recuerdas, quizás recuerdes a alguien que intentó decir que las palabras tienen peso y que a veces son más crueles que los propios actos. Mañana voy a visitar a mi hija. Ella me invitó a almorzar. Dijo que quiere hablar sobre el futuro, sobre cambios, de cómo, incluso entre tantos escombros, todavía hay esperanza. Tomaré un pastel de harina de maíz y un sobre con la primera carta que le escribí a mi nieto, por si algún día ya no estoy. La carta comienza con una frase sencilla: nunca es tarde para recuperar lo que intentaron robarnos, incluso si ese algo es justo lo correcto para mirarme a los ojos y decirme que ya no tengo vergüenza. Si te has quedado hasta aquí, escuchándome, sintiéndome, siguiéndome, comenta la palabra dignidad, porque ella fue quien me trajo de regreso. No dinero, no estatus, no perdón, fue dignidad, el que perdí, el que reconstruí y el que hoy me protege más que cualquier secreto. Suscríbete ahora al canal Emotion of Age, activa la campanita y comparte esta historia con alguien que ya haya pensado en darse por vencido. Porque si yo con todo lo que he vivido logré levantarme, tú también podrás. No somos lo que nos hicieron, somos lo que elegimos hacer con lo que queda. Y elegí continuar. Una semana después de almorzar con mi hija, recibí un sobre marrón dejado debajo de la puerta de mi pequeño departamento. No había remitente ni nombre, solo mi dirección escrita a mano, con letra firme y precisa. La abrí con cuidado, como quien abre algo que podría explotar. Dentro había un expediente, fotografías en color, registros de conversaciones, transcripciones de escuchas telefónicas y, en medio de todo eso, el rostro de un hombre al que no había visto en más de 30 años. Vicente, vivo, limpio, sonriente, vestido de empresario inmobiliario, posando junto a políticos locales durante la inauguración de un proyecto de vivienda. El mismo proyecto que mi hija, hace años, intentó supervisar y luego la sacaron. El mismo que ahora estaba ligado al esquema que se estaba desmoronando por los extremos. En la última página del expediente, una nota, manuscrito, sin firmar. Él nunca se fue, solo aprendió a usar traje, cuidarse. Supe inmediatamente quién lo había enviado. Clara, mi vieja conocida de tiempos oscuros, que ahora reaparecía como alguien que no podía mostrarse,
pero se negaba a permanecer en silencio. Respiré hondo y puse los documentos en una caja de zapatos. Sabía que esto era solo el comienzo de algo más grande. Durante los días siguientes, me di cuenta de que me estaban observando. Un coche negro aparcado al otro lado de la calle, siempre a la misma hora. Faros apagados, gafas oscuras. En 2 ocasiones vi a un señor bajarse, caminar hasta la esquina y regresar sin hablar con nadie. En otro caso, alguien tocó el timbre y cuando fui a abrir no había nadie. Solo un paquete con flores secas y una nota que dijera algunas verdades: no debería abandonar la tierra. Fue una amenaza, fue un mensaje, fue una advertencia. Fui a la comisaría, tomé los documentos, hablé con el fiscal. Dijeron que investigarían, pero conocía ese tipo de respuesta. Era protocolo, y el protocolo no protege a quienes conocen demasiados secretos. Decidí no dar marcha atrás. Arreglé una conversación con un periodista, el mismo que había publicado el primer artículo. Te hablé del auto, sobre el billete, sobre el expediente. Entregué copias. Dijo que si me pasaba algo, ella sabría dónde buscar a los responsables. Mi hija se sorprendió al descubrirlo. Dijo que si quisiera, ella y mi nieto desaparecerían del mapa, cambiarían su nombre, de ciudad, de la vida. Dije que no. Huir fue lo que hice toda mi vida. Ahora era el momento de afrontarlo. Dijo que debería seguir haciendo lo que estaba haciendo, que su nueva vida, limpia y honesta, fuera el mejor escudo. Esa continuación fue resistencia, y que yo me encargaría del resto. Esa misma semana recibí una llamada inesperada. Un abogado dijo que representaba a una fundación de defensa de testigos, que eran conscientes de mi implicación y querían escucharme. Fui hacia ellos. Le dije lo que sabía. Mostré los documentos. Me escucharon atentamente. Al final, me ofrecieron protección, nueva dirección, nuevo nombre, nueva identidad. Te lo agradecí, pero me negué. Dijo que lo único que quería era justicia. No desaparezcas, pero preséntate, mantente visible, porque quien desaparece da razón a quien amenaza. El periodista publicó un nuevo artículo, más adentro, con fotos del dossier, con nombres, con documentos. Llegó a los titulares, titular que molestó, titular que expuso, titular que arrancó máscaras. Esa misma noche, el auto negro desapareció de la calle. Al día siguiente, uno de los políticos mencionados en el artículo dimitió de su cargo. Otro fue detenido preventivamente. Vicente, sin embargo, seguía siendo un fantasma, pero ahora es un fantasma que no tiene dónde esconderse. Se programó una audiencia especial, esta vez no solo para mi hija, pero para mí, para Clara, por otros nombres que salieron a la luz tras el informe. El foro estaba lleno, gente de traje, gente común y corriente, personas que nunca antes me habían mirado a los ojos, y ahora me miraba como si fuera una pieza rara en un tablero sucio. Durante mi testimonio, hablé lentamente, sin miedo, con la claridad de quien ha vivido demasiado para fingir. Te dije nuevamente lo que viví, pero sobre todo, conté lo que vi, lo que escuché, lo que silencié, y por qué decidí no quedarme más callado. El juez, al final, le dio las gracias. Dijo que sin mi informe, muchas víctimas seguirían sin nombre, sin cara, sin justicia, y allí, en aquel salón, lleno de gente, donde un día habría entrado con la cabeza gacha, salí de pie, porque por primera vez no fue la mujer del pasado quien habló, fue la mujer del presente quien decidió girar la llave. Mi hija estaba allí, sentado al fondo de la sala, con ojos llorosos. Cuando nos miramos, había algo nuevo entre nosotros. No fue solo el perdón, fue respeto, un respeto construido sobre ruinas, pero sólido, como piedra antigua que resiste el tiempo. Salimos del foro sin decir mucho. Fuimos a una panadería cercana. Nos sentamos. Pidió un café, pedí té. Nos quedamos en silencio unos minutos. Y luego dijo que si alguna vez escribían nuestra historia, quería que comenzara con una frase. La verdad salvó lo que el amor por sí solo no pudo. Solo sonreí. Porque ella entendió. Si te has quedado conmigo hasta aquí, comenta con la palabra coraje. Porque ella es quien lo cambia todo. No hay coraje para golpear, pero para no bajar más la cabeza, para seguir incluso temblando, para hablar incluso contigo mismo. Suscríbete al canal Emotion of Age, activa la campanita y comparte con alguien que necesite recordar que el coraje no es gritar. El coraje es cuando eliges no morir con lo que te tragaste toda tu vida y elegir, finalmente, vivir.
Y si tú, en algún rincón del mundo, sentiste que esta historia era tuya, debes saber que no estás solo. Maldita sea, no perdido, está vivo. Y eso, querida, es más que suficiente para empezar de nuevo. La semana después de la audiencia, la ciudad parecía diferente. No por los edificios o las calles, sino por la forma en que la gente me miraba. Algunos con recelo, otros con curiosidad, pero también había quienes miraban con respeto. Un respeto silencioso que nace cuando alguien se da cuenta de que sobreviviste a algo que mataría a muchos por dentro. Empecé a caminar con más calma. Respira más profundamente. Sentir el suelo bajo tus pies, como si pisaras un territorio que ahora te pertenece. Por primera vez en muchos años, sentí que estaba realmente presente en mi propia vida. El día antes de la sentencia final, recibí una carta manuscrita. Estaba doblado con cuidado, sin sobre. Era de una mujer que nunca había conocido. Dijo que era compañera de celda de Clara, mi antigua aliada. Dije que una noche Clara habló de mí, de la historia, del juicio, de la valentía de una mujer que se negó a morir con la boca cerrada. La carta terminaba con una frase que se me quedó grabada. Cuando una mujer rompe su silencio, ninguna cadena puede contener más la mentira. Guardé esa hoja con los otros recuerdos que guardaba, no por apego, sino por memoria, porque olvidar lo que nos salvó es también una forma de morir lentamente. La mañana del juicio me vestí con mis mejores galas. No era nuevo, pero estaba limpio y bien planchado. Era azul oscuro, el color que según mi madre aportaba firmeza. Me encantará mi pelo recogido en un moño, como siempre. Pero esta vez le agregué un broche viejo que había pertenecido a mi abuela. Un pequeño pájaro plateado, con las alas abiertas. Cuando me miré al espejo antes de salir, por primera vez, me vi completo, ni como víctima, ni como culpable, pero como alguien que caminó a través del fuego y aún así optó por no quemar a otro. Mi hija llegó al frente del tribunal acompañada por el abogado y el fiscal. El nieto estaba con ella. Tan pronto como me vio, corrió hacia mí y me abrazó. Dije en voz baja que todo estaba bien, que él sabía quién era yo realmente y que estaba orgulloso de mí. Quería llorar, pero no lo dejé. Solo sonreí y le agradecí con la mirada. La sala estaba llena. El juez, al entrar, pidió silencio y seriedad. El caso, ahora público, despertó el interés en varios sectores de la ciudad. La fiscalía presentó la última línea de hechos. Expuso las pruebas, reafirmó las declaraciones y recomendó que, por colaboración activa, mi hija sea sometida a medidas restrictivas, pero no encarcelada. Sostuvo que ella había roto con el sistema corrupto y entregó nombres que ahora estaban en prisión o bajo investigación. La defensa estuvo de acuerdo, agregando que mi hija ahora se dedicaba a un proyecto de reinserción social y que asumía toda la responsabilidad por los hechos cometidos. Cuando el juez leyó la sentencia, todo se detuvo. El tiempo, los pensamientos, el aire dentro de la habitación. Dijo que la justicia no es venganza, que castigar por castigar no da nada a cambio a nadie, que en ese caso el mayor castigo ya había sido impuesto por la vida y que el nuevo comienzo sería vigilado, pero posible. Mi hija recibió una sentencia de libertad vigilada, sin derecho a ejercer cargos públicos durante 10 años, pero se fue con la cabeza en alto, y yo con el corazón firme. Afuera, algunas personas aplaudían discretamente, otros se acercaron. Una señora me tocó el brazo y dijo que veía su propia historia en la mía, que también había estado demasiado callado, que también había perdido, pero, al ver lo que hice, comprendió que aún podía elegir de otra manera. Eso me dio una fuerza que ningún tribunal podría darme. En los días siguientes, comencé a ser invitada a contar mi historia en pequeñas reuniones de mujeres de la comunidad, en iglesias, en centros culturales, en asociaciones de vecinos, no como ejemplo de pureza, pero como alguien que cometió un error, cayó, sufrió y aún así decidió levantarse. Empecé a escribir cartas semanales, publicadas en un periódico local, bajo el nombre de columna Voces Tardías. La primera carta se tituló con una frase que ahora repito todos los días: nunca es demasiado tarde para ser escuchado. Mi hija continuó con el proyecto. El nieto regresó a la escuela con más confianza. Y yo, comencé a vivir con menos miedo, más fe. Y no me refiero solo a la fe religiosa. Hablo de fe en la posibilidad de que una mujer como yo, con todas las imperfecciones que llevo,
todavía pueda ser útil, todavía puedes enseñar, aún puedes amar sin tener que esconder tu rostro. Por la noche, cuando llega el silencio y la ciudad duerme, a veces me encuentro recordando los días oscuros, de las filtraciones, de las mentiras, de los callejones donde escondí mi nombre. Pero ahora esos recuerdos ya no duelen como antes. Simplemente me recuerdan lo que ya no quiero, de lo que alguna vez volveré a ser. Si me estás escuchando ahora y sentiste algo dentro de ti con esta historia, comenta con la palabra nuevo comienzo, porque eso es lo que me define hoy. Yo no soy mi error, soy lo que elegí hacer después de él. Suscríbete al canal Emotion of Age, activa la campana y comparte con quienes necesitan escuchar que la justicia no termina en los tribunales. Continúa en las decisiones que tomamos todos los días cuando el mundo no mira. Y recuerda, incluso después de todo, todavía puedes caminar con la cabeza y rígido. Incluso si intentaron enterrarte vivo, si aún respiras, todavía hay tiempo para florecer. Después del juicio, después de la sentencia, después de la última lágrima que cayó sin previo aviso en el pasillo, de aquel foro silencioso, la vida volvió a su ritmo. Pero ya no era el mismo ritmo que antes. Había una nueva cadencia, una calma diferente. Era como si el tiempo hubiera aprendido a respetar mi historia. Me levanté temprano, preparé mi café, abrí la ventana y miré a la gente en la calle. Ya no busqué autos detenidos. No esperaba más notas amenazantes. En cambio, esperó el sonido de su nieto corriendo por la acera, su hija enviando mensajes de texto a media tarde, la tetera silbando en la estufa, con su vapor cálido y relajante. Poco a poco, las pequeñas cosas empezaron a ganar un valor enorme. El olor a frijoles quemados, el sonido de la lluvia sobre el techo de chapa, la risa de un vecino en la puerta, cosas que antes pasaban desapercibidas y que ahora eran celebraciones silenciosas de un nuevo comienzo que, aunque tardío, era profundamente digno. Mi hija empezó a pintar de nuevo, algo que había dejado de hacer desde pequeña, cuando todo parecía una obligación. Ahora pintaba sobre lienzos improvisados, a veces trozos de cartón, otras veces lienzos tensados con cinta adhesiva. Pintó rostros femeninos, siempre con ojos intensos. Un día pregunté quiénes eran esas mujeres. Ella respondió que fueron ellos quienes decidieron no desaparecer, los que gritaron tarde, pero aún a tiempo. Entendí sin necesidad de escuchar nada más. Su proyecto creció. Otras mujeres comenzaron a participar, ex-reclusas, madres solteras, abuelos que crían a sus nietos mientras sus hijos se esconden de sus propios errores. Me invitaron a contar mi historia en una de estas reuniones. Me puse nervioso, no por vergüenza, sino por miedo a no saber qué decir. Sin embargo, cuando me levanté y comencé a hablar, las palabras vinieron como un río que llevaba mucho tiempo represado. Te lo dije desde el principio, no escatimé detalles, pero tampoco busqué aplausos. Cuando terminó, se hizo el silencio. Y entonces, una a una, mujeres que nunca antes había visto, empezaron a abrazarme. Algunos lloraban, otros simplemente me tomaron de la mano. Allí me di cuenta de que mi historia, por pesada que fuera, ahora me servía de puente, referencia, de curación. El nieto pasó a formar parte de un grupo de jóvenes que escriben cartas a ancianos abandonados. Él mismo me pidió que revisara la primera carta que escribió. Así lo dijo. Hola, mi nombre es Gabriel y aprendí de mi abuela que la dignidad no se trata de tener una vida perfecta. Es tener el coraje de afrontar lo que era imperfecto. Lloré en 1900. Silencio mientras leía, tratando de no mojar el papel. Le dije que era perfecto, y así fue. Un día recibí una invitación para asistir a una conferencia sobre justicia restaurativa. Fui con mi hija. Subimos al escenario juntos, hablamos lado a lado. En ciertos momentos, nuestros discursos se cruzaban como si escribiéramos la misma carta con diferentes manos. Al final, una de las organizadoras dijo que nunca había visto a una madre y una hija tan marcadas por el dolor y tan unidas por el mismo deseo de empezar de nuevo. Eso me conmovió profundamente, porque durante años pensé que mi hija me odiaba, y tal vez realmente lo odiaba. Pero ahora lo que nos unía no era el pasado. Eso es lo que hicimos con él. Todavía tengo la bolsa, lo mismo. No como un recordatorio del dolor, sino como símbolo de un punto de inflexión. En su interior se encuentran ahora objetos simbólicos.
la carta de Clara, el broche de mi abuela, un dibujo hecho por mi nieto, un periódico con el primer artículo publicado sobre el caso y copia de la sentencia. Todo lo que alguna vez fue motivo de vergüenza, ahora está ahí como testimonio de que no importa cómo comience la historia. Lo que importa es lo que hacemos con él. De vez en cuando todavía escucho susurros en las calles, personas que señalan, que comentan, que juzgan, pero aprendí que los que hablan a tus espaldas es porque no tienen el valor de mirarte a los ojos. Y hoy te miro a los ojos, de todos, porque cualquiera que haya sido demasiado invisible sabe el valor de ser visto. Mi hija y yo hemos acordado que en cada uno de sus cumpleaños nos escribiremos una carta, sin filtros, sin maquillaje emocional. El primero fue entregado en un sobre morado. Ella escribió que ahora entiende por qué estuve en silencio durante tanto tiempo, que aún no lo perdona todo, pero me perdona a mí. Y eso, para alguien que una vez fue sepultado en silencio, es una resurrección. Si te has quedado conmigo hasta aquí, comenta con la palabra reconstrucción, porque eso es lo que me define hoy. No soy lo que destruyeron en mí, soy yo quien optó por reconstruir con lo que quedó. Suscríbete ahora al canal Emotion of Age, activa la campanita y comparte con quienes necesitan saber que no todas las cicatrices son feas. Algunas son señales de que sobrevivimos a un incendio interior y aún teníamos fuerzas para plantar flores entre las cenizas. Todavía tenemos más que contar, porque cuando una mujer encuentra su voz, nunca vuelve a susurrar. Un sábado con cielo despejado y viento suave, me desperté antes del amanecer. La ciudad seguía durmiendo y el silencio parecía respetar mi nueva forma de existir. Puse agua a hervir, corté un poco de fruta, preparé un poco de café y me senté en el porche con mi cuaderno en mi regazo. Habían pasado 3 meses desde la conferencia en la que hablé junto a mi hija. Desde entonces empezamos a grabar cada semana como si fueran capítulos de un libro. Ella escribió de su lado, yo del mío. Después intercambiamos cuadernos. Era una forma de seguir hablando incluso en los días en que el silencio era necesario. Leer lo que escribe me ayuda a comprender partes de ella que nunca conocí, y escribir lo que siento me cura de partes de mí que ni siquiera sabía que estaban heridas. Ha sido nuestro pacto, nuestra manera de mantener viva la llama del diálogo sin forzar el perdón, sin precipitar el cariño, porque el verdadero amor, después de tanto dolor, necesita tiempo para volver a aprender a respirar. Mi nieto ahora participa en un proyecto cultural dirigido a jóvenes que crecieron con los abuelos como figura principal. En nuestro último encuentro nos tomó una foto, tomada en el pasillo del foro el día del juicio final. En él aparece cogido de la mano y mirando al frente. El coordinador del proyecto dijo que les explicó a sus compañeros que su abuela no es perfecta, pero es la mujer más valiente que conoce, y que, si algún día tiene miedo de ser quien es, recuerde cómo afronté mi pasado. Eso me dio una fuerza que no podía expresar con palabras, porque durante mucho tiempo pensé que el legado que dejaría sería de vergüenza, pero hoy me doy cuenta de que no se trata de olvidar lo que hicimos, se trata de lo que enseñamos según cómo elegimos vivir después. La bolsa negra, símbolo de todo lo que alguna vez me arrojaron como basura, ahora se usa en las reuniones del proyecto de mi hija. Se coloca en el centro de la rueda, como una invitación simbólica para que cada mujer deposite allí algo que alguna vez le hizo daño. Un objeto, una palabra escrita en papel, un símbolo, y al final esa bolsa se vacía, no para olvidarlo, sino para demostrar que ya nada allí conlleva dolor, que lo que antes solía doler ahora sirve para sanar. Recibo cartas de mujeres de otros estados, de otros países. Algunos escribieron desde el campo, otros desde las grandes capitales, otros desde las cárceles. Cuentan sus historias, sus traumas, sus culpas, sus silencios. Y gracias por hablar. Dicen que si yo, con casi 70 años, tuve el coraje, ellos también pueden tenerlo. Uno de ellos escribió algo que nunca olvidaré. Dijo que su historia estaba hecha de páginas rotas, pero que después de escuchar la mía, comprendió que siempre era posible empezar un nuevo capítulo, incluso con manos temblorosas y papel manchado. Esta frase está ahora enmarcada en la pared del salón.
el salón de mi apartamento sencillo pero animado, donde se escucha música baja por las mañanas, donde la tetera silba puntualmente, donde la paz no es la ausencia de ruido, sino la presencia de significado. Algunas personas que me juzgaron en el pasado ahora se acercan a mí. Algunos se disculpan, otros simplemente escuchan, y eso está bien. No me arrepiento de nada. Aprendí que la angustia es como un armario cerrado por dentro. Crees que estás protegiendo algo, pero en realidad solo estás atrapando veneno. No quiero más veneno dentro de mí. Quiero espacio, quiero ligereza. Quiero seguir siendo útil sin tener que ocultar las cicatrices. Estos días, me sentaba con mi hija en el patio trasero de su casa. Sirvió té, me miró a los ojos y dijo que le gustaría escribir un libro sobre nuestra historia, pero no para vender, para dejárselo a su nieto, para que pueda leerlo cuando sea adulto, para que sepas de dónde viene tu fuerza, tu coraje, tu capacidad de amar incluso después de la caída. Acepté de inmediato. Dije que mereces saberlo. No solo nuestros dolores, sino lo que hicimos con ellos. Quizás eso sea lo que queda de todo. No los errores, sino lo que elegimos hacer después. No el pasado en sí, sino cómo elegimos llevarlo. Como herramienta o como cadena. Si me estás escuchando ahora, comenta con la palabra espejo, porque eso es la vida, después de todo. Un espejo donde debemos tener el coraje de mirarnos, incluso en los días en que la imagen de vuelta nos asusta. Suscríbete ahora al canal Emotion of Age, activa la campanita y comparte con alguien que necesite escuchar que, incluso cuando todo parece perdido, todavía es posible escribir nuevas páginas. Y no importa si el papel está arrugado, lo que importa es la fuerza de la mano que sostiene el bolígrafo. Y si te viste en alguna parte de esta historia, debes saber que esto no es debilidad. Es una señal de que tu alma todavía siente, todavía escucha, todavía pulsa. Y eso, querida, significa que todavía estás a tiempo. Y si hay tiempo, hay una posibilidad. Hoy, al sentarme a escribir estas últimas palabras, siento como si estuviera cerrando un ciclo que parecía eterno. Durante mucho tiempo creí que algunas historias no merecían ser contadas. Creí que mi vida, con tantos defectos, tantos miedos, tantos agujeros, no serviría de ejemplo para nadie. Pero yo estaba equivocado, porque cuando encontramos el coraje de exponer incluso las partes feas de nuestro viaje, sucede algo sagrado. El silencio se convierte en un puente. El dolor se convierte en refugio. La vergüenza se convierte en una voz. No sé cómo llegaste aquí. Quizás comencé a escuchar por curiosidad. Tal vez hiciste clic en un video aleatorio pensando que sería solo otra historia triste. Pero si te quedaste hasta el final, si escuchaste cada palabra, cada verdad, cada caída y cada nuevo comienzo, entonces esta historia ahora también es un poquito tuya. Y te lo agradezco. Te agradezco que me escuches con el corazón abierto. Les agradezco por no juzgar antes de comprender. Te agradezco por permitirme existir, aunque sea por unos minutos, en tu memoria. Hoy entiendo que vivir es, ante todo, elegir qué hacer con lo que nos hicieron. No puedes borrar el pasado, ni pretender que ciertas heridas no dejaran marcas. Pero es posible utilizar cada cicatriz como mapa, como un faro, como recordatorio. Aprendí que el amor no se mide por la ausencia de errores, sino por la voluntad de hacer algo diferente cuando descubres que cometiste un error, y que perdonar no es olvidar lo sucedido, sino decidir que el dolor ya no regirá tu vida. Tenía miedo de morir solo. Tenía miedo de que nunca me perdonaran. Tenía miedo de no poder deshacer el daño que causé. Pero lo que más me asustaba, en el fondo, era la idea de morir sin haber sido escuchada. De irte llevando dentro de tu pecho un mundo entero que nunca encontró espacio para ser contado. Y ahora, después de todo, sé que ya no me iré en silencio. Porque cada palabra dicha aquí fue una parte de mí que finalmente encontró un lugar. Mi hija, que una vez me echó furiosa, hoy me ofrece té y conversación. No somos perfectos, no somos un final de telenovela, pero somos reales.
Somos dos mujeres heridas que decidieron que ya no iban a transmitir el dolor. El nieto, que antes veía en mí solo a la abuela que cocinaba y me recogía en el colegio, ahora me ve como alguien que tuvo el coraje de caer y levantarse. Y así es como quiero que me recuerden. No como alguien que nunca ha cometido un error, pero como alguien que nunca dejó de intentar hacerlo bien, incluso después de tanto tiempo. Si cargas con una vieja culpa, debes saber que ninguna culpa necesita enterrarte vivo. Si crees que es demasiado tarde, debes saber que el tiempo obedece al coraje y que, a veces, basta un paso hacia la verdad para que toda tu vida empiece a reorganizarse. No hay que esperar al perdón de todos para empezar de nuevo. Primero debes perdonarte a ti mismo. Necesitas acogerte a ti mismo con la misma ternura que darías a una amiga, a una hija, a una mujer a la que amas. Y si has estado en silencio durante mucho tiempo, si te has acostumbrado a estar en silencio para evitar conflictos, para proteger a los demás, para no molestar, piénsalo. El silencio puede proteger por un tiempo, pero también puedes enfermarte, y el cuerpo cobra caro lo que el corazón traga por miedo. Esta historia ha llegado a su fin, pero mi vida continúa, y el tuyo también. Y ahora que de alguna manera estamos conectados, solo te pido una cosa. La próxima vez que te mires al espejo, mírate con compasión, firmemente, orgullosamente. Porque si has llegado hasta aquí, es porque sigues vivo. Y eso es todo lo que necesitas para cambiar de rumbo. La vida no exige perfección, solo requiere presencia, coraje y un poco de fe en lo que todavía puede florecer. Si has llegado hasta aquí, deja tu comentario con la palabra flor, porque así veo a toda mujer que elige continuar. Una flor que resistió la sequía, las tormentas, el abandono. Y sin embargo, se niega a marchitarse. Suscríbete ahora al canal Emotion of Age, activa la campanita y comparte con alguien. Escuchar que el momento de volver a empezar no tiene edad. Y qué dignidad cuando regresa no pide permiso. Ella entra, se sienta y lo transforma todo. Gracias por dejarme contarte esta historia. Gracias por existir. Y gracias, sobre todo, por sentir conmigo. Porque si logré recuperar la voz fue porque tú, del otro lado, elegiste escuchar. Nunca es demasiado tarde para ser escuchado. Nunca es demasiado tarde para reconstruir lo que intentaron destruir. Y nunca es demasiado tarde, absolutamente, nunca, para recuperar la propia dignidad.